Durante todo el periodo que abarca la historia medieval europea, han existido grandes reinos que han tenido en sus manos el poder para condicionar el modo de vida de su gente, alterando su historia, sus fronteras y siendo los precursores de los estados modernos actuales. De entre todos ellos, es obligatorio hacer mención a la mayor potencia europea del momento, cuyo poder e influencia determinó la vida de miles de ciudadanos, no solo dentro de sus dominios, sino también estructurando la política de otras muchas regiones, incluyendo también el poder que ejercían los líderes espirituales cristianos desde Roma. Este imperio destaca no solo por sus grandes dimensiones, sino también por la forma de ejercer el poder de sus distintos líderes, siendo objeto de una gran y complicada red de intrigas e intereses que con el tiempo acabarían por construir un sistema de elección único en toda Europa. Esta es la historia de la creación y consolidación del Sacro Imperio Romano. La historia del Sacro Imperio nace de la mano de la creación del Reino de Francia, ya que ambos reinos fueron la herencia del imperio que consolidó Carlomagno durante el siglo IX. Bajo el gobierno de Carlomagno, el reino de los francos vivió un gran periodo de expansión administrativa y territorial, además de mantener una muy buena relación con el papado, hecho que le garantizó el respaldo eclesiástico por todas sus acciones. En la península itálica, el Papa reclamó los territorios próximos a Roma, que en aquel entonces estaban bajo el dominio de los lombardos, pueblos que fueron derrotados en la ciudad de Pavía y reconocieron su sumisión a Carlomagno, siendo coronado también como rey de los lombardos. En la península ibérica, inició varias campañas para someter a los musulmanes y a los vascones, que estaban apostados en las fronteras sureñas de los Pirineos, por lo que, para mantener el reino a salvo de los posibles ataques sarracenos, se creó la Marca Hispánica, un territorio defensivo del imperio gestionado por condes nombrados por el rey de los francos, que gozarán de amplios poderes dentro de sus tierras. Finalmente, tras 30 años de guerras en el este, Carlomagno conquistó Sajonia, convirtiendo forzosamente a su gente al cristianismo, dirigiendo posteriormente su atención hacia Baviera y el pueblo ávaro, descendientes de los antiguos hunos provenientes de Europa central y oriental, teniendo incluso contacto con eslavos y regiones bálticas norteñas. Hacia el año 800, el reino de Carlomagno era realmente una gran potencia imperante en Europa. Su papel como protector del cristianismo le valieron para contar con el favor del sector eclesiástico y su poder militar no contaba prácticamente con resistencia, por lo que, después de proteger al Papa León III de un ataque de la población romana, Carlos viajó a Roma para celebrar la Navidad, y el 25 de diciembre del año 800, mientras Carlomagno rezaba, el Papa agarró una gran corona y la depositó en la cabeza de Carlomagno, coronándolo emperador de los romanos. Este hecho tiene un peso trascendental para la historia, tanto para las personas que vivieron esa época como para el futuro desarrollo de Europa, ya que por un lado, este nombramiento suponía el reconocimiento y supremacía de un señor por encima de un conjunto de reinos y pueblos, pero por otro lado, también conllevaba aceptar que el nombramiento como emperador romano le convertía en el legítimo sucesor del Imperio Romano y gran defensor del cristianismo, hecho que hasta entonces se le presuponía al Imperio Bizantino, por lo que este imperio no tardó en demostrar su disconformidad y comenzó una guerra contra los francos, pero Carlos, para marcar diferencias, cambió su título a emperador gobernante del Imperio Romano. Este nuevo título significó la creación de un cargo superior al de cualquier otro rey en tierras carolingias, y así como la tradición franca establecía un reparto entre herederos, la posesión de la corona imperial fue un asunto a veces gestionado de forma hereditaria, otras según el interés del Papa de la época y también de interés de los señores más poderosos del reino. Carlomagno falleció en el año 814 y no consideró que la corona imperial fuese algo a heredar, sino una recompensa a lograr entre todos sus descendientes, pero varios de sus hijos fallecieron antes que él, por lo que él mismo designó como coemperador a su hijo Luis, además de otorgarle el título de rey de los francos, prometiéndole a su nieto Bernardo el reino de Italia. Con Carlomagno se dio comienzo el Imperio Carolingio y a la expansión y consolidación de los futuros reinos cristianos medievales, pero nada más morir, el imperio demostró poseer fracturas internas, ya que el poder del emperador dependía en gran medida de la lealtad de los súbditos hacia este, cada vez más sedientos de poder, queriendo contar cada vez con mayor autonomía. En el año 814, Luis el Piadoso obtiene los títulos imperiales, siendo el legítimo sucesor del imperio, garantizando la autonomía de los estados pontificios y el reino de Italia, con el convencimiento de garantizar una estabilidad y una perpetuidad al imperio carolingio. Pero el Jueves Santo del año 817 se derrumbó la capilla de Aquisgrán, lugar donde se encontraba el monarca, y donde murieron varios cortesanos.
A raíz de este suceso, Luis contempló la posibilidad de morir antes de lo esperado, y consideró entonces necesaria la decisión de establecer unas leyes de sucesión claras y concisas, rigurosas para continuar el legado carolingio. Fue entonces cuando se elaboró la Ordinatio Imperii, un decreto que establecía nuevos repartos en el territorio carolingio. A su hijo mayor Lotario lo coronó coemperador y le nombró heredero de la mayoría de territorios imperiales, por lo que el resto de señores le deberían lealtad absoluta. Su sobrino Bernardo fue reafirmado como rey de Italia, siguiendo estando sometido al poder imperial. A su segundo hijo Pipino le cedió el reino de Aquitania, y a su hijo menor Luis le concedió el título de rey de Baviera. De esta forma, el nuevo decreto establecía claramente la supremacía del primogénito en el reparto hereditario, rompiendo la tradición de repartir equitativamente las tierras, provocando justamente el efecto totalmente contrario al deseado, ya que el imperio, a partir de ese momento, comenzó una larga época de guerras civiles y luchas internas con tal de conseguir más poder. En primer lugar, el rey de Italia y sobrino de Luis comenzó a conspirar para independizarse del imperio, pero al filtrarse esta información, Luis ordenó a sus hombres que lo cegaran sin matarlo, pero Bernardo murió durante el proceso, por lo que la imagen de Luis empeoró ante sus súbditos, llevando siempre consigo el sentimiento de culpa por la muerte de su sobrino. Además, en el interior del reino se vivió una lucha entre familiares, ya que con el nacimiento de su último hijo Carlos, el emperador le otorgó tierras en los feudos de Alemania, por lo que el coemperador y primogénito de Luis, Lotario, no tardó en acusar a su madrastra de infiel y adúltera, desatando una lucha de intereses que involucrarán a los cuatro hermanos durante más de 20 años, donde además se sumaron los constantes ataques de los pueblos vikingos. Después de la muerte de Pipino y de la del propio emperador, los tres hermanos firmaron en el año 843 el llamado Tratado de Verdún, un acuerdo donde se establecía una división del imperio carolingio en tres reinos distintos, dejando el título de emperador como un mero símbolo unificador, ya que los tres gozarían de una gran independencia. A Luis el Germánico le correspondieron los territorios germanos, de entre los que se encontraban Alemania, Baviera y grandes extensiones de tierra al este del Rin, pasando todo ello a llamarse Reino de la Francia Oriental. Carlos el Calvo recibió las regiones occidentales del río Escalda, pasando ese territorio a ser conocido como Francia Occidental, y finalmente Lotario I, rey de la Francia Intermedia, los territorios italianos y figura sobre la cual recayó el título de emperador. El Tratado de Verdún, lejos de significar un acuerdo de mantenimiento de la unidad dinástica, acabó representando la fragmentación a la cual se veía abocada la dinastía carolingia, y después de la muerte de Lotario I y el reparto de sus tierras entre sus hijos, el trono imperial pasó a manos de Carlos el Calvo, el cual protagonizó un acuerdo entre la Francia occidental y oriental con tal de repartirse el reino de Lotaringia, dando así comienzo a los orígenes de las futuras Francia y Alemania. A partir de ese momento, el imperio carolingio pasó a ser una entidad bastante abstracta de lo que originariamente se había planteado, ya que ambos reinos ejercían su propia voluntad y evolucionaban de forma prácticamente independiente, siendo la Francia occidental la portadora del título de emperador, con todos los obsequios pertinentes a tal cargo, mientras que en la Francia oriental se crearon unas instituciones y símbolos reales propios, que representaban a toda una serie de territorios muy distintos unos de otros. El gobierno de la Francia oriental no fue muy distinto al de sus parientes lotaringios, ya que al morir Luis el Germánico, sus tierras fueron nuevamente repartidas entre sus hijos, además de tener enfrentamientos contra la Francia occidental por el título de emperador, título que a veces inducía a confusión respecto a quién era su legítimo heredero, ya que recaía en la voluntad del Papa designar al debido sucesor, que normalmente coincidía con el señor de las tierras italianas. Al morir Luis el Germánico, sus títulos como rey de Germania, más el ducado de Baviera, recayeron en su hijo Carlos el Gordo, que simultáneamente, al morir el emperador y señor de la Francia occidental, volvió a reunificar nuevamente todo el imperio carolingio bajo la figura de un único señor. Esta nueva unificación, aunque prometedora, carecía de la fuerza suficiente para hacer frente a la voluntad expansionista de los señores feudales de todo el imperio, además de sumársele las constantes luchas contra los vikingos, contra los sarracenos y contra magiares, que junto a la enfermedad epiléptica que padecía el emperador, desestabilizaron completamente al imperio, nombrando a su muerte distintos sucesores carolingios para la gran pluralidad de tierras del imperio, siendo el título de emperador ostentado por cualquiera que fuera protector de Roma contra los invasores, por lo que se entiende que este es el momento oficial de disolución del imperio carolingio. En el este, los distintos reyes orientales mantuvieron a raya a los invasores magiares bajo la dinastía carolingia hasta llegar al rey Luis IV de Alemania, apodado el Niño, que falleció con solo 15 años, siendo el último heredero de la dinastía carolingia.
Con la muerte de este rey, Francia Oriental se sumió ante una gran adversidad, ya que urgía la necesidad de nombrar a nuevos herederos con tal de asumir la dirección efectiva del reino de Germania, que amenazaba con dividirse en múltiples ducados. En el año 911, reunidos los grandes señores seculares y regulares en la Dieta de Forchheim, se escogió como rey a Conrado I, un heredero por vía materna de la línea carolingia, donde su elección estuvo muy marcada por los intereses de la Iglesia, y no tanto por la de los señores germanos, los cuales muchos no reconocieron a Conrado como su señor, y se alzaron en armas contra él, como fue el caso de Enrique, duque de Sajonia. El rey, aun a pesar de luchar contra Enrique, sabía que el futuro del reino dependía de la fuerza y lealtad de sus seguidores, por lo que lo nombró sucesor de la monarquía germana, a lo que la leyenda cuenta que Enrique se encontraba cazando con sus aves en el momento en el cual le llegó la noticia de que iba a ser el futuro rey de Germania. Por ese motivo, este rey será conocido como Enrique el Pajarero. Enrique ya no poseía restos del linaje carolingio, lo que lo convirtió en el primer rey germano de origen autóctono, hijo de Otón, duque de Sajonia, por lo que este es el momento de la introducción de la dinastía otoniana en el reino de Germania. Enrique I llevó a cabo múltiples acciones expansionistas, en primer lugar, pagando a los molestos húngaros una tregua con la cual centró toda su atención hacia Dinamarca para mantener a raya a los invasores vikingos, hecho que permitió mejorar considerablemente la manera de hacer la guerra en aquella época, ya que comenzó a popularizarse la idea de contar con la figura de un soldado profesional, bien armado, montando a caballo, que podría representar una superioridad considerable en el campo de batalla. Enrique consiguió apaciguar un reino a punto de la disolución, manteniendo a sus súbditos leales a base de privilegios y fortificar las fronteras a base de grandes victorias contra sus enemigos, pero algo ansiado que nunca llegó a obtener fue la corona imperial, en aquel momento en manos de Berengario de Friuli. Friuli ostentaba el cargo de emperador del cristianismo a base de defender al papa de las incursiones sarracenas de la época, derrotando incluso a monarcas que intentaron arrebatarle su posición, llegando incluso a cegar al rey Luis III de Provenza. Al morir Friuli, el papa se quedó sin protector, por lo que posteriormente, en el año 960, Berengario II, marqués en el norte de Italia, amenazó con invadir los estados pontificios, motivo por el que el papa Juan XII solicitó el auxilio del hijo del rey Enrique, Otón I. Atravesando los Alpes, Otón consiguió hacerse con el control del norte de Italia, siendo proclamado rey de todas aquellas nuevas tierras, y en agradecimiento por su ayuda, el 2 de febrero del año 962, Otón I es coronado como emperador romano de Occidente, dando así comienzo a lo que será de ahí en adelante el sistema político más poderoso de todos los reinos medievales. Nacía en ese momento el Sacro Imperio Romano. Este nuevo ente territorial es prácticamente único, ya que tanto su nombre, estructura y jerarquía de poder no nos permite compararlo con ningún otro reino medieval, siendo portador de unas características únicas e incomparables. Para empezar, el término Sacro Imperio no fue utilizado inmediatamente, sino que será en épocas posteriores donde los distintos emperadores irán añadiéndole al imperio la connotación de sacro, es decir, sagrado, y fue hacia el siglo XIII cuando se comenzó a utilizar la expresión Sacro Imperio Romano. En segundo lugar, en la Edad Media no hubo ningún interés en crear un sentimiento de patria común entre todos los territorios. Es más, la figura del emperador no era más que una institución que representaba el único elemento unificador entre todos ellos, siendo este título escogido de una u otra forma según la época histórica, pero casi siempre era mediante el común acuerdo entre los grandes señores del imperio, los duques de Lorena, Franconia, Baviera, Sajonia, Suabia y posteriormente Bohemia, junto con el consentimiento y acuerdo de los arzobispos de Maguncia, Treveris y Colonia. Otón I no mantuvo las buenas relaciones con el papado mucho tiempo, ya que comenzó a existir un intento tanto del papa como del emperador en superponerse el uno al otro, por lo que este imperio no siempre contó con la ayuda de Roma, sobre la cual ejerció una gran presión para condicionar la elección de un papa favorable a sus intereses, y además, la Casa Otoniana se encargó de crear un gran sistema eclesiástico interno ligado a la voluntad del emperador, por lo que muchos miembros del clero eran familiares o amigos de su señor. Con estos métodos, Otón ligó tanto la corona de Alemania como la del imperio a su familia, siendo heredado tanto el título de rey como el de emperador por sus descendientes, motivo por el cual el poder imperial fue incrementándose continuamente bajo la dinastía otoniana, además de expandir sus fronteras hasta Bohemia y Polonia. Pero paralelamente, la continua injerencia en los asuntos religiosos de Roma molestó cada vez más a los italianos, los cuales comenzarán a rehusar de pertenecer al Sacro Imperio.
El nieto de Otón I, Otón III, falleció en el año 1002, a los 22 años de edad, siendo sucedido por su pariente Enrique II, el cual ya presentó dificultades para ser elegido entre los príncipes electores, y aseguró la correcta sumisión del Papa a su voluntad, introduciendo, por ejemplo, el filioque, la connotación de decir y del hijo cuando se procedía a orar en el nombre del Padre, siendo uno de los principales motivos de la separación con Oriente. Enrique II murió a los 10 años de reinado sin haber engendrado ningún heredero, hecho que suponía el fin de la casa sajona como emperadores del Sacro Imperio, por lo que los príncipes electores del reino escogieron a Conrado II como emperador, miembro de la dinastía Salia, una familia proveniente del suroeste del reino, la cual había conseguido aumentar su territorio a base de conquistar feudos aliados de los otonianos. Con Conrado asciende al poder la dinastía Salia, un conjunto de 4 emperadores que supondrán la justificación del Sacro Imperio como la mayor potencia de la Edad Media, adquiriendo nuevas posesiones como Borgoña, Lusacia, el intento de sometimiento del Reino de Hungría y el inicio de una larga época de relaciones diplomáticas con el rey Canuto II el Grande, rey de Dinamarca, Noruega e Inglaterra. El hijo de Conrado II, Enrique el Negro, se casó con la hija de Canuto y accedió al trono imperial al estrechar lazos con la Iglesia, ofreciendo un claro ejemplo de lo que representaba el cesaropapismo, es decir, la gran influencia y poder sobre los papas elegidos. Pero esta relación entre el emperador y el papa se vio fuertemente dañada a partir del año 1075, a raíz de que el papa, Gregorio VII, promulgase una política extremadamente dura contra el emperador, criticando el poder que éste mantenía sobre la Iglesia y cuestionando la capacidad de repartir las tierras de la Iglesia por todo el imperio. La situación terminó estallando en la llamada Querella de las Investiduras, un mandato del Papa exigiendo el control absoluto de la Iglesia en las tierras eclesiásticas, que hasta entonces era el emperador el encargado de nombrar su dueño, a lo que el Papa estableció una serie de preceptos de entre los cuales obligaban a todos los sacerdotes a una vida de celibato y que todos los señores medievales, príncipes, reyes y emperadores estaban firmemente sometidos a la autoridad del Papa. Su objetivo era el de poder otorgarse a sí mismo el nombramiento e investidura de las personas que gestionarían los feudos de la Iglesia, cosa que molestó enormemente al emperador Enrique IV, el cual escribió al Papa animándole educadamente a que abandonara su puesto e hiciese penitencia por sus pecados, hecho que molestó enormemente al pontífice, que acabó excomulgando a Enrique IV, lo que significaba dar alas a cualquier movimiento independentista dentro del imperio. Con este hecho, se inicia una larga época de tensión entre partidarios de Roma y el emperador, que se saldará con una lucha abierta durante muchos años entre todos ellos, ya que el emperador, aun mostrándose arrepentido en un primer momento, nombró a otros sacerdotes como antipapas, atacando en numerosas ocasiones la Santa Sede hasta llegar el año 1122, donde el hijo del emperador, Enrique V, pactó en Worms con el Papa Calixto II el protocolo a seguir para los nombramientos eclesiásticos, manteniendo el nombramiento de ellos por el Papa y el alejamiento de la influencia de la Iglesia sobre los asuntos civiles. Aun poniendo fin a la querella de las investiduras, Enrique V no fue capaz de mantener un Reino Unido, ni unos nobles leales, ya que a diferencia de lo que sucedía en Inglaterra o Francia, el poder local de los nobles iba en aumento, que sumado al intento fallido de tomar Hungría y ante el hecho de que el emperador no tuvo descendencia, se escogió a Lotario II como emperador, un noble sajón poderoso cuyo gobierno fue muy caótico, ya que se enfrentó abiertamente a la creciente casa de Hohenstaufen y luchó contra los normandos en Sicilia, lo que le valió para ser coronado emperador por el Papa, pero falleciendo en los Alpes a los 4 años de reinado. Ante este nuevo vacío de poder, los príncipes electores escogieron a Conrado III de Hohenstaufen, una de las más poderosas e influyentes dinastías alemanas. Los Hohenstaufen eran originarios de Suabia, enemigos de los llamados güelfos, miembros de la casa Welf en Baviera y Sajonia, con la cual tuvieron disputas casi constantemente. Esta familia llegó también a representar uno de los mayores momentos de expansión del Sacro Imperio, sobre todo con la elección del emperador Federico I Barbarroja, un emperador que se centró en apaciguar un imperio dividido entre los intereses familiares y expandir sus fronteras hacia el este y el sur de Europa. Acabó momentáneamente con las disputas entre suavos y güelfos, concediendo pequeños derechos a algunos de los señores rivales y castigando severamente a aquellos que se alzaban contra él. Pero por encima de todo, destaca su gran campaña sobre suelo italiano, donde los señores de las ciudades norteñas de la península se resistían a ser controlados por el emperador, incluida Roma, y después de múltiples campañas contra los italianos, Federico reconoció su poder limitado en esas tierras, garantizando su autonomía.
Además de todo lo mencionado, fue él quien le otorgó el nombre de sacro al Imperio Germánico, y paralelamente también destaca su papel en el escenario internacional al luchar abiertamente contra Francia, lucha que se detuvo con el llamamiento a la participación de la Tercera Cruzada, donde Barbarroja, Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León marcharon juntos contra el enemigo musulmán en Tierra Santa, pero en su marcha murió mientras cruzaba el río Salef en Turquía, supuestamente ahogado por el peso de su propia armadura, aunque las causas reales de esta muerte aún no están claras del todo. La muerte de Barbarroja no significó el fin de la dinastía Hohenstaufen, ya que antes de su muerte dejó bien claras las órdenes de coronar emperador a su hijo Enrique VI, un rey el cual fue conocido por su gran campaña por el trono de Sicilia, debido a que el emperador tenía derecho sobre estas tierras al casarse con Constanza de Sicilia. No obstante, Enrique VI no poseía el carisma de su padre, por lo que en todo el reino existió un malestar contra la casa de Hohenstaufen, además de contar con rivales italianos que luchaban contra el poder imperial, por lo que todos sus intentos por convertir la corona imperial en hereditaria resultaron en vano, y al morir en 1197, los príncipes electores no estaban dispuestos a coronar como emperador al hijo de Enrique, Felipe de Suabia, siendo tan solo un niño, por lo que los señores del norte escogieron a Otón IV como su nuevo emperador. Este suceso comportó un retorno a las hostilidades entre suabos y güelfos, donde incluso reyes como Felipe II de Francia y Ricardo Corazón de León tomarán partido en el conflicto. La lucha terminó en 1208, donde Felipe murió asesinado por los hombres de Otón, y bajo la promesa de no convertir el cargo de emperador en hereditario, la casa Güelf adquiere el título imperial bajo el mandato de Otón IV, primer y último emperador de esta casa, ya que los señores se cansaron rápidamente de este monarca al considerarlo más interesado en sus propias aspiraciones en Italia que en defender el norte del imperio de los ataques de los daneses, por lo que juntos realizaron la Dieta de Nuremberg, donde le asignaron la corona imperial a Federico II, restaurando una vez más a la casa Hohenstaufen. Esta elección no hizo ninguna gracia al Papa Inocencio III, enemigo de los Hohenstaufen, a los que él mismo llamaba estirpe de víboras, y con su objetivo de asegurar posiciones en el sur de Italia, se enemistó con el Papa al considerarse rey de Sicilia sin su consentimiento, y después de un intento del Papa de celebrar un concilio para destronarlo, Federico atacó los estados pontificios, provocando una gran matanza de clérigos. El Papa lo acusó de ser el mismísimo Anticristo, y después de una época de lucha, el nuevo Papa escogido, Inocencio IV, hizo las paces con el emperador, instaurándose una monarquía absoluta en Sicilia. A raíz de todos estos hechos, la designación del emperador de los romanos fue más complicada que anteriormente, ya que poco a poco los grandes señores iban obteniendo cada vez más poder, y sus elecciones impedían la continuación de una dinastía próspera, ya que el hijo de Federico nunca tuvo buenas relaciones con su padre, siendo apartado del trono imperial, el cual estará en manos de los miembros de las dinastías bávaras y bohemias. Con el fin del dominio de los Hohenstaufen, adquieren protagonismo los señores de la Casa de Luxemburgo, reyes de Bohemia, destacando figuras como Carlos IV de Luxemburgo y su hijo Segismundo, el cual se casó con la heredera de Hungría, uniendo temporalmente el reino de Hungría al Sacro Imperio, pero el gran cisma de Occidente, en donde dos obispos, uno francés y otro italiano, se atribuían la autoridad papal, marcó sus asuntos de Estado al mismo tiempo que defendía su reino ante el gran poder que cada vez abarcaba el Imperio Otomano, imperio que estaba derrotando continuamente a los pequeños reinos de los Balcanes, proclamando una cruzada contra los turcos, fundando la Orden del Dragón. A la muerte de Segismundo, los príncipes electores cerraron filas en torno a una familia que desde su creación en el siglo XI, en la actual Suiza, fue adquiriendo progresivamente más poder hasta llegar a tener influencia por todas las tierras del Danubio, la Casa Habsburgo. Con la elección de Federico III de Habsburgo, esta dinastía hace su primera aparición en territorio alemán, manteniendo distancias con la Iglesia romana, siendo el último emperador coronado en Roma, y provocando el inicio de lo que será en el futuro una época de estancamiento y próxima decadencia para los feudos germanos, ya que la figura del emperador quedó simplemente como emblemática, siendo plenamente ineficaz de resolver las amenazas exteriores, como sucedió con la pérdida del acceso al Báltico y la independencia de Suiza, mientras por el este, el Imperio Otomano se acercaba cada vez más a sus fronteras, contando además con múltiples levantamientos por todo el imperio. Con Federico III de Habsburgo, termina la Edad Media para el Sacro Imperio, un gobierno que seguirá con múltiples luchas internas, además de sumarse la aparición del movimiento protestante bajo el gobierno de Carlos V. Debido a las características estructurales, este sistema de gobierno no fortaleció la idea de un Reino Unido,
sino la coexistencia entre diversas dinastías y etnias en un vasto territorio, que con el tiempo irán adquiriendo cada vez más fuerza, favoreciendo su independencia y que demostrará ser ineficaz en las luchas religiosas del siglo XVII, hasta que finalmente, 1000 años después de la coronación de Carlomagno, este fuera desmantelado por Napoleón, dejando a las naciones centroeuropeas un recuerdo del que fue, en otra época, el mayor de los imperios europeos que jamás hubieron existido.